violencia y promover el empoderamiento económico. La autonomía económica y la erradicación de la violencia son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad equitativa. En este panel exploraremos estrategias efectivas para combatir la violencia de género y fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestras panelistas. Dafne Cuevas Ortiz, secretaria de las Mujeres CDMX. María Elena Esparza Guevara, fundadora de Hola Violeta y autora de Feminicidio Emocional. Ivonne Vargas, maestra en Psicología Positiva e investigadora. Para moderar esta conversación, nos acompaña Mónica Huicho, ex magistrada federal. Demos la bienvenida a nuestras distinguidas participantes con un fuerte aplauso. Adelante, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, estamos aquí muy contentas, reunidas en este evento tan importante, abriendo puertas a la autonomía. Me da muchísimo gusto compartir el día de hoy con grandes mujeres, luchadoras, incansables, como todas ustedes, por supuesto. Y bueno, pues un gusto, Dafne Cuevas Ortiz, María Elena Esparza Guevara e Ivonne Vargas. Muchas gracias por estar aquí. Damos inicio a este bloque y más o menos lo que tenemos previsto es que la dinámica se va resolviendo con unos bloques de preguntas y nuestras participantes atenderán estos contenidos alrededor de una síntesis de respuesta en este esfuerzo que queremos hacer para no desajustar mucho su programa. Bueno. Vamos a hablar en este tema tan importante de abriendo puertas a la autonomía, cómo combatir la violencia y promover el empoderamiento económico. Y le vamos a preguntar a Dafne Cuevas Ortiz, ¿cuál es el papel del gobierno en la promoción de la autonomía económica de las mujeres? Desde su experiencia, porque ella ha sido una luchadora que ha impulsado sobre todo las estrategias públicas y diseñado estas políticas públicas para la autonomía y el desarrollo de esta independencia tan necesaria en nuestro país. Adelante, Dafne. Muchísimas gracias, Mónica. Hola, muy buenos días. Qué gusto estar en esta conversación con amigas y con todas ustedes para que sigamos pensando juntas qué necesitamos las mujeres para desarrollar nuestro potencial. Lo primero que tengo que decir es que el concepto de autonomía, en este caso autonomía económica, pero las tres autonomías de las mujeres, es un concepto que se construye muy ad hoc en América Latina. Porque fíjense que hace algunos años, pues por ahí del 2014, el mundo discutía cuáles tendrían que ser los objetivos de desarrollo sostenible para que la gente avanzara, para erradicar la pobreza, para garantizar los derechos. Y en América Latina había un montón de particularidades que decíamos, ojo con esto, la desigualdad no es la misma, la pobreza no la será igual cuando tienes pueblos con gente muy rica y gente muy pobre y no hay una estrategia que redistribuya la riqueza y demás. En ese sentido se empezó a hablar de la particularidad latinoamericana y se empezó a hablar de las autonomías, porque cuando piensas en los derechos de las mujeres, toda la gama de derechos que reconoce la Carta Internacional de Derechos Humanos, todos los acuerdos internacionales, se pueden ajustar en tres autonomías centrales. La autonomía física, que pasa por las mujeres tomando decisiones sobre sí mismas, por la autonomía en la toma de decisiones, que donde más se ha desarrollado es en cómo las mujeres participan de la vida pública, de los cargos de elección popular, de todo lo que implica definir rumbos de una nación y demás. Y por la autonomía económica, que implica reconocer que hemos generado modelos económicos en donde no se ha colocado las necesidades de las mujeres al centro y no se ha podido visualizar que las limitaciones que las mujeres tienen para ser parte de la producción económicamente activa, para estar liderando las empresas, pasa por un montón de condiciones que atraviesan las estructuras sociales, porque una mujer no destaca en un mundo empresarial o no asciende en el trabajo
no por falta de capacidades o de talento, sino porque tiene una serie de amarres sociales de las cosas que están en sus espaldas, que si no se ven y si no se contribuye a quitar de sus espaldas, las mujeres no pueden hacerse cargo de la respuesta en esos espacios que les permita el crecimiento económico. Entonces, la autonomía económica pasa por reconocer que las mujeres tienen todo el potencial para estar en cualquier trabajo, en cualquier empresa, desarrollando sus capacidades, pero necesitan un entorno habilitante en el que se reconozcan esos amarres y entonces se puedan hacer cosas para facilitar la vida de las mujeres en ese mundo. Claro, claro, es muy importante lo que nos ha destacado Dafne Cuevas, porque me parece que en esta parte que hemos trabajado tanto, que es el combate a la violencia física o a la violencia directa, a veces no ha permitido llegar al desarrollo de estas estrategias respecto de la atención que requiere la violencia invisible, que es la violencia institucional, la violencia estructural, que se acompaña en la forma de vida de las sociedades, ¿no? Y se va replicando en estos estereotipos. Pero creo que es muy importante también conocer en esta integración tan diversa, ¿no? Con esta formación profesional de nuestras expertas, la opinión de María Elena Esparza, quien tiene una óptica muy interesante desde el ámbito de su expertise, sobre todo en esta actividad que encabeza en la Ola Violeta, relacionada con el feminicidio emocional. Y estamos preguntando en este panel esta inquietud acerca de cómo impacta el feminicidio emocional en la autonomía económica de las mujeres. Y a mí me gustaría aprovechar que está aquí la experta para que nos explique en qué consiste este efecto de feminicidio emocional. Con mucho gusto, muy buen día a todas y a todos. Feminicidio emocional es, en resumen, el resultado de mi investigación doctoral y es una forma de nombrar los riesgos y efectos de la violencia psicológica de género. Si hubiera que ponerlo solo en 3 palabras, es estar muerta en vida. Eso quiere decir que la autoestima ha sido tan afectada por la permanente violencia psicológica que hay que decir, y preferiría yo señalarlas como invisibilizadas, más que invisibles, porque sí están ahí, pero socialmente las hemos invisibilizado a través de la normalización. ¿Qué le pasa a una mujer que todos los días desde hace un mes o un año o 10 años o toda su vida ha sufrido violencia psicológica de género? Obviamente su autoestima es muy afectada, su autoconcepto es alterado, al grado de que frente al espejo se empieza a repetir esas palabras de su agresor o de sus agresores, porque ya están tan interiorizadas que es verdad, empieza a creer que no vale nada, que no es en serio, que está dramatizando, que está exagerando, y eso obviamente le impide competir en el mercado laboral y le impide construir una de sus 3 autonomías, pero también la autonomía física está muy afectada por el feminicidio emocional. Pero en el caso de la autonomía económica, y ayer en el panel para quienes vinieron de la noche, Gina Díez Barroso decía, para las mujeres es más difícil escalar, digamos, en la pirámide corporativa, porque no estamos acostumbradas a exigir lo que nos toca, a demandar el valor que tiene nuestro trabajo. No tenemos esa conversación. Pero como una mujer que no confía en ella, que carece de autoestima, cuyo concepto ha sido tan diezmado, va a presentarse ahí para reclamar su valor si ella misma se ha creído que ya no lo tiene? Entonces, eso más todo el aparato estructural que limita, digamos, la competitividad de las mujeres a nivel económico. Y hay un dato muy revelador, el 30% de los hogares en México son encabezados por una mujer. Y esos hogares perciben en promedio 24% menos que los encabezados por un hombre. En ese contexto, salir a competir requiere pues muchas más herramientas, y una víctima de feminicidio emocional, que es lo que combatimos en Ola Violeta todos los días, está más limitada para avanzar hacia ello. Y también hay que decir, la razón número 1 por la que una mujer no puede dejar un hogar violentador es la dependencia económica, ni siquiera la afectiva, ese es el segundo lugar. Entonces, si el primer lugar es la dependencia económica y no tenemos ni social ni individualmente las herramientas para hacernos valer en ese mundo laboral o en ese mundo económico, porque hay mucha informalidad también para las mujeres y mayormente las mujeres están en el mercado informal, pues tenemos un cóctel que hace muy compleja
la realización, ¿no?, económica de las mujeres. Claro, y esto ha generado ya grandes avances en el marco normativo. Hemos visto cómo la realidad va generando estos modelos que se van recogiendo en las normas, y ya tenemos, por ejemplo, identificado claramente en este nuevo bloque legislativo nuevas leyes con nombre de mujer o con acciones relacionadas con estas necesidades y llamados de auxilio de muchos grupos de mujeres en nuestro país, como ha ocurrido con la violencia vicaria. La violencia vicaria generó ya grandes modificaciones en la norma y lo que pretende es sancionar a estos victimarios que están utilizando a hijos de las mujeres para obtener beneficios, para que ellas autoricen actos de tipo jurídico o de cualquier otra naturaleza. Y esto yo creo que sí nos conecta con un aspecto de efecto psicológico en el tratamiento de la violencia. Y para hablarnos de esto nos acompaña Ivonne Vargas, quien es maestra en psicología positiva e investigadora, por lo que le queremos preguntar cómo influye la psicología positiva en la reconstrucción de la autonomía de una mujer que ha vivido violencia, y partimos de esta gran oportunidad para conocer la explicación de este concepto de psicología positiva, Ivonne. Muchísimas gracias, Mónica, y también feliz de compartir este espacio con mujeres líderes que admiro. Y la psicología positiva, voy a hacer una descripción muy general, es un enfoque psicológico orientado a conocer cuáles son esas experiencias o cómo se generan esas experiencias de bienestar en las personas. Por muchos años, por prácticamente siglos, cuando hablamos de psicología estamos orientados a pensar en qué te deprime, por ejemplo. ¿Por qué estás deprimido? ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué está pasando en el trabajo? Y la psicología positiva tiene una aportación orientada a decir qué acciones puedes trabajar puntualmente con la persona para que no se enfoquen solo en esa depresión, sino que se enfoque en actividades que le permitan un desarrollo, capacitación, entrenamientos, cosas que nos haga ver el estado de florecimiento profesional o florecimiento personal de una persona. ¿Cómo lo vinculo al tema que estamos hoy abordando? ¿Qué entendemos en el ámbito de psicología por violencia? Y la violencia es, como se ha comentado un poco aquí, es esta imposibilidad de decidir por ti misma, ¿no? Entonces, lo que vemos en el ámbito psicológico y en el ámbito organizacional es que la mujer continuamente está sometida a no poder decidir sobre sus tiempos, a no poder decidir inclusive a veces en un tema salarial, a no poder decidir en un tema de oportunidades. Y eso genera esa imposibilidad de decidir, genera esa violencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para favorecer las autonomías? Hacer una reivindicación. Y tiene que haber una reivindicación de tipo profesional. Yo diría que los aspectos más importantes que vemos en cuanto a la violencia, los muy evidentes de los que hablamos cotidianamente, es tener un rango salarial distinto. Yo no me atrevería a decir que esto es una práctica generalizada en todo en México, pero es muy común. Entonces escuchamos casos en nuestro entorno de llegué a hacer el mismo trabajo, con la misma formación, con el mismo talento y sin embargo percibo un menor salario, o se cae mi oportunidad durante el desarrollo, digamos, jerárquico de las mujeres en las organizaciones, no llego a puestos de gran responsabilidad. Esos son los dos aspectos más evidentes. En el fondo hay una violencia incrustada que tiene que ver con la forma en que me comunico con ellos, con ellas, la forma en que les estoy dando capacitación, el solo hecho de poder elegir la carrera en la que quieren desempeñarse sin que tengan que decir, es que esta carrera es para mujeres y esta carrera es para hombres. Entonces, ¿cómo se impactan ellas? Bueno, y nosotros en el Centro de Investigación del cual soy responsable, que es el Observatorio de Investigación del Tecnológico de Monterrey y de TecMilenio, preguntamos a las empresas cómo es la relación, cómo es el índice de bienestar de un hombre con respecto al de una mujer, por ejemplo. Y ojo aquí importante, muchas de las encuestas no estaban libres de violencia,
porque eran preguntas estandarizadas que no estaban específicamente definidas para entender las situaciones por las que está pasando la mujer. Y dejo este dato muy puntual. Las mujeres son 4 puntos o manifiestan 4 puntos menos de bienestar que un hombre. En una escala del 1 al 5, las mujeres están en temas de bienestar en más o menos en 2.8, en 3%, en una calificación reprobatoria de bienestar. ¿Por qué se da esa calificación reprobatoria? No hay conversaciones de carrera. Cuando la mujer llega a pedir un ascenso, a veces tiene que justificar mucho el ascenso. No puede hablar con una propia voz, además es una voz un poco más colectiva, tiene que justificar el ascenso. No se generan al interior de las empresas oportunidades de conexión como sucede con un varón, ¿no? Entonces, todos estos elementos o el simple hecho de decir vamos a definir la capacitación. Yo creo que es bueno que capacitemos a las mujeres en comunicación, en toda la parte blanda, porque son naturalmente buenas para eso. ¿Y qué tal si la mujer quiere tomar una capacitación de inteligencia artificial orientada a otros temas? Entonces, para ir resumiendo mi idea, la violencia está inserta en el sentido que las mujeres todavía en muchos ámbitos, lamentablemente, y en muchas industrias, tienen esta imposibilidad de decidir cómo quieren que sea su desarrollo. Eso, por supuesto, pega a nivel de autoestima, pega a nivel de autoconfianza y posiblemente el día lunes que una mujer quiera levantar la mano para decir yo voy a ocupar esta posición, no lo va a lograr. No ha tenido la capacitación, no ha tenido el acompañamiento. Un aspecto fundamental para erradicar violencia laboral es acompañamiento por parte de otra mujer. No ha tenido la red de mentoreo, no ha tenido un comité de mentoreo y de diversidad que realmente la impulse a ganar esa autoconfianza y a poner un límite inclusive en los núcleos sociales donde dice, esta tarde yo quiero salir a tomar un café para hacer un networking profesional. No quiero llegar a casa o atender puntualmente este aspecto, en este momento no. Y esa falta de tiempo, esa imposición continua de a ti te toca esto y a ti te toca lo otro, es lo que está minando la autoconfianza personal en las mujeres. Claro, claro, es muy interesante y es tan claro y tan objetivo que ha sido motivo de decisiones a nivel mundial en las que los estados integrantes de las Naciones Unidas sí se han puesto de acuerdo en que todas estas formas de violencia son formas de discriminación y tienen el mismo rango, no importa si se trate de una violencia directa como la física, una indirecta, que de estas invisibles, ¿no?, que tenemos que revelar. Y por cierto, en este marco también se ha resuelto un acuerdo mundial con independencia del tipo de violencia que se trate, tiene una obligación el Estado, tanto en su parte pública como en su parte privada, para contar ya con los protocolos necesarios. Sabemos que en el sector privado, grandes corporativos cuentan con instrumentos muy eficaces y muy profundos para evitar y señalar todas estas malas prácticas de tipo inaceptables, pero creo que hace falta mucho por hacer. Entonces, en esta conexión pasamos al siguiente bloque en el que Dafne Cuevas, por ejemplo, nos puede exponer cuáles han sido en el sector público las estrategias más destacadas para promover las autonomías o las acciones más importantes en el campo de la lucha contra la violencia a la mujer. Ya, me voy a centrar mucho más en el tema de la autonomía económica, sí, justo por lo que decía María Elena. Es claramente comprobado para quienes trabajan con mujeres víctimas de violencia, para quienes acompañan a estas mujeres, que uno de los principales anclajes que les impide a las mujeres salir de relaciones en las que no pueden desarrollarse, en las que están viviendo violencia cotidiana, es la dependencia económica. Y muchas veces esa dependencia económica es imaginaria, porque nos han contado tanto el cuento de que son los hombres los proveedores, que las mujeres no tienen que estudiar o no tienen que trabajar porque las tiene que mantener el marido, que de repente eso está instalado en el imaginario colectivo, pero también individual de las mujeres. Sí. Eso que decía María Elena y que decían también todo el asunto de cómo se genera una autopercepción
de la dependencia económica. Hay muchos casos en los que luego de estar en terapia, en restitución, en acompañamiento, las mujeres se dan cuenta que ellas estaban manteniendo a su agresor desde tiempo atrás, que ellas están a cargo del sostenimiento económico de la familia, de sus hijos e hijas. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Todos estos mensajes se instalan y ellas se quedan en relaciones por temor a que cuando se vayan, ¿quién las va a mantener? Y ahí, bueno, por supuesto que hay que trabajar mucho en que las mujeres puedan cambiar esa percepción, pero tengan oportunidades laborales con recursos mucho más significativos, con trabajos mejor pagados, con trabajo digno. Y ahí hay que recurrir siempre a las estadísticas. En nuestro país, la población económicamente activa de mujeres es del 46%. En la Ciudad de México es 55%, es decir, son 9 puntos porcentuales superiores. Aún y con eso, en los países, por ejemplo, de la OCDE, la tasa porcentual es del 67. Entonces pareciera que estamos a nada, 12 puntitos. Pero si no cambiamos el modelo institucional y el modelo empresarial, si no entendemos cuáles son las cosas que limitan a las mujeres su inserción en la economía formal, no vamos a lograr dar ese salto para alcanzar el 67%, dicen, en 56 años. ¿Creen que tenemos 56 años para atender este asunto? Ahora, ¿cómo lo queremos acelerar desde el gobierno de la Ciudad de México? Y ahí es donde vienen las principales propuestas. El principal reconocimiento a llevar a cabo en acciones de respuesta institucional es cómo quitamos de la espalda de las mujeres las tareas del cuidado no remuneradas. Las mujeres no pueden ascender en los trabajos y no pueden crecer porque tienen limitaciones de horario, porque tienen que combinar su tiempo permanentemente con recoger hijos en la escuela, con hacer la comida, con vigilar que funcione el hogar, no sé qué. Y cuando tú analizas seriamente y te preguntas ¿por qué? Porque si el cuidado de la humanidad es un derecho, porque todas y todos necesitamos cuidados en los diferentes momentos de nuestro ciclo de vida, ¿a quién le toca cuidar? Porque a las mujeres. Entonces, cuando piensas en eso, tienes que crear alternativas. El subsidio del cuidado no puede seguir sobre los hombros de las mujeres porque tiene afectaciones en cómo usan su tiempo, en cómo trabajan dobles y triples jornadas y en cómo no pueden ascender ni hacer parte del mundo económicamente activo. Y por último, una vez reconocido esto, hay que hacer políticas públicas que hagan descarga de eso. Por eso estamos trabajando en el sistema público de cuidados, que hoy por hoy ya es una realidad. Se están construyendo las 16 primeras utopías en cada alcaldía donde se van a instalar los sistemas públicos de cuidados. Ya operan los 15 que existían en Iztapalapa. Y eso se tiene que acompañar de medidas de macroeconomía a nivel de la ciudad y que atiendan algo muy importante que es la brecha salarial. En esta ciudad la brecha es mucho más corta que en el resto del país, pero también existe. A las mujeres se les paga menos por hacer exactamente la misma tarea que los varones y por tener el mismo cargo. ¿A qué responde eso y cómo se atiende? Hace una semana, el 7 de marzo, presentamos un manual para abatir la brecha salarial que trabajó la Secretaría del Trabajo en la ciudad y que yo quisiera que a través de ustedes y todas las alianzas empresariales que tienen nos ayuden a distribuirlo, porque de la brecha salarial no hay que hablar, a la brecha salarial hay que erradicarla y eso se hace con acciones concretas. Excelente, excelente. Y estamos en este desafío que ya tiene rango constitucional, porque pues hemos hablado mucho de igualdad constitucional, igualdad legal, pero de eso se trata justamente, de llegar a aterrizar esas estrategias y llevarlas al terreno práctico, ¿no? Excelente, claro. Magnífico. También le preguntamos a nuestra amiga María Elena cuáles son las acciones en las que la comunidad y la sociedad pueden contribuir en este empoderamiento hacia la autonomía de la mujer. Bueno, es una responsabilidad compartida porque ya ha dicho la secretaria cómo todo está construido para sobrecargar a las mujeres y hacerlas pobres de tiempo. Hablamos de la pobreza siempre desde una mirada económica, pero hay una pobreza que es terrible, que es prácticamente incapacitante para muchas labores, entre ellas competir en el mercado laboral, ni se diga en el mercado corporativo, que es la pobreza de tiempo. Entonces, ¿qué nos toca? No mirar hacia otro lado. Me gusta también lo que dice, yo sí quiero reconocer enormemente el trabajo que está haciendo Dafne Cuevas al frente de la Secretaría
Secretaría de las Mujeres, porque está diseñando políticas públicas con perspectiva de género. Y eso no es tan fácil, ahora se dice en todos lados, ¿no? La semana pasada estuvimos en la ONU en Nueva York para la CSW 69, es la primera vez que Ola Violeta participa en ese encuentro global en materia de género, y ahí se insistía sobre la necesidad, pues sí, de diseñar políticas públicas con perspectiva de género. ¿Pero qué significa eso? ¿Eso cómo se convierte en qué a nivel social? En el panel anterior alguien decía, yo no miro ya si es mujer u hombre, solo miro el talento. Está bien, pero no puedes ignorar la vulnerabilidad y la brecha que existe para que las mujeres compitan, porque si lo hacemos, vamos a caer en lo que están llamando desde la ONU en gender backlash, que es un retroceso orquestado, sí, desde el conservadurismo, para hacernos creer, así como nos han hecho creer otras cosas, tantas cosas, que no son necesarias las cuotas. Yo no digo que las cuotas resuelvan el problema y no pueden funcionar, digamos, como un único criterio, porque entonces se tergiversa su sentido, pero las cuotas claro que son necesarias. Son necesarias las oficinas de igualdad sustantiva, son muy necesarias, o de inclusión, sí son. Entonces, desde la sociedad civil me parece que nos toca estar supervisando, observando, insistiendo sobre la necesidad de que el gobierno haga esa parte, pero también nosotras, la nuestra, y ellos, los hombres, integrar a los hombres, porque de pronto estas conversaciones que tenemos nada más entre mujeres, con un auditorio de mujeres, para que más mujeres repliquen con sus amigas, pues está bien, pero ¿y dónde está la otra parte de la sociedad? Los hombres siguen estando mayormente en las posiciones de poder y no es ninguna concesión permitir a una mujer llegar ahí. Es un reconocimiento a su derecho, a su talento y a su mérito, pero mientras las condiciones o el punto de partida para esa carrera entre hombres y mujeres no sean las mismas, no podemos omitir esa vulnerabilidad y tenemos que igualar el punto de partida hacia la meta. Y eso creo que nos toca desde el activismo y predicar con el ejemplo. ¿Qué estamos haciendo en nuestras organizaciones? Claro. ¿Qué están haciendo en las empresas que están aquí representadas? Claro. Muchas con alcance global. Exacto. Y hoy, a nivel global, sí hay amenazas. O sea, si existe Milei, si existe Donald Trump, si existe esa agenda que está tratando de quitar derechos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para insistir desde la sociedad civil y supervisar y ser verdaderas auditoras? Que yo creo que ese es un rol clave como activistas. Exacto, bueno, creo que ese es un punto clave. Por una parte, la Constitución ya lo tiene resuelto y este problema que es de un poco el enfoque geopolítico y esta radicalización de políticas a nivel mundial pueden presentar una amenaza a nuestro país. Sin embargo, ya está resuelto porque la Constitución establece un principio de progresividad. Entonces, todos tendemos a avanzar con una igualdad ascendente, no reversiva, regresiva o descendente. Entonces, la función social es importante, pero en este cambio, que un poco es el enlace de la parte cultural y de la intervención ya individual del ser humano, ¿qué nos puede decir Ivonne en relación a las herramientas psicológicas para impulsar la autonomía o el empoderamiento independiente de la mujer? A mí me gusta un concepto, me gusta mucho este concepto que es el techo de cemento, ¿no? Hablamos generalmente del techo de cristal como esas pocas oportunidades hacia las mujeres para ocupar estos puestos de liderazgo. Pero el techo de cemento tiene que ver con estas autoimposiciones o imposiciones que uno se hace a sí misma y que son tan sencillas si queremos verlas, pero representan una barrera tan importante como decir, yo me tengo que quedar a cuidar a mi familiar ahorita que está enfermo. Yo tengo que hacerme caso de esto en casa porque tengo el rol, porque así es asignado. Entonces, ¿qué es lo que creo que podemos hacer como organizaciones y por supuesto las propias organizaciones en este efecto multifactorial? Compartir también prácticas y estar en mucha conexión con lo que se hace desde la política pública, desde otros aspectos, para tratar de romper esos dos techos que representan una losa tan significativa. Entonces, como organización, ir hacia prácticas que incidan precisamente en mejorar esa autoconfianza y esa autoestima hacia las mujeres. Me llama la atención en esta investigación que realizamos donde se mide bienestar hombre-mujeres, que a la mujer se le pregunta, ¿tú te sientes valorada en el aspecto profesional? Se acabó.
y un porcentaje del 83% dice, cuando voy a las juntas pareciera que me están regalando algo. Y no lo están regalando. Es el derecho de la mujer, es el trabajo que realiza la mujer, es el esfuerzo, ¿no? Y entonces seguimos con una cultura corporativa orientada hacia los sesgos de identificación. Insisto, ¿por qué le voy a dar capacitación únicamente de comunicación a la mujer? Por pensar que habla mucho y que se puede entender mejor con los equipos. Hay mujeres que no tienen tan desarrollada esa competencia y no tendríamos que tener programas de desarrollo de habilidades, de capacitación y de acompañamiento con estos sesgos. Entonces, el primer paso que puede tener una organización es hacer un diagnóstico, hacer una revisión, establecer prácticas y acciones muy puntuales y sobre todo algo que repetimos mucho desde la parte corporativa, medir, documentar, dar un seguimiento y hacer un cambio a lo que no está funcionando, pero tomar esa decisión de hacerlo, ¿no? No podemos seguir con programas estandarizados, con políticas estandarizadas. Si ya tengo un comité, por ejemplo, de diversidad en la organización, ¿cómo voy fortaleciendo ese comité? ¿En qué acciones va trabajando? ¿Este comité verdaderamente le da representatividad de mujeres, de comunidad LGBT, de todos los grupos históricamente vulnerados? ¿Están realmente representados? Son preguntas que nos tenemos que estar haciendo como responsables de talento, de recursos humanos, como responsables de las organizaciones para garantizar esa equidad. Voy a concluir diciendo lo siguiente y retomo un comentario que dijo María Elena que me parece muy interesante. Tenemos esta frase que se ha convertido casi como un mantra de decir, no te vas a fijar si es hombre, si es mujer, nos vamos a fijar en el talento. ¿Y qué más? Si partiéramos de un piso parejo, entendería que la condición es, ok, ¿no? Sí, no nos vamos a fijar en esto, pero hay mucho trabajo por hacer en términos de reclutamiento, en términos de las oportunidades, en términos de los onboardings diferenciados, muchas cosas en las que se puede tener una narrativa de equidad. Entonces, claramente no partimos de un piso parejo. Y mientras eso no suceda, hay una responsabilidad muy grande en las áreas de atracción, en las áreas de desarrollo, ¿no? Como cultura a nivel corporativo, para entender que no es un piso parejo y que entonces tenemos que ser más disciplinados y más específicos en las acciones que emprendamos para la equidad. Claro que sí, pues estamos llegando casi a la conclusión de nuestro panel y yo les voy a pedir a nuestras panelistas que nos resuman un mensaje en un minuto, ya como para el cierre de la estrategia de lo que implica este nuevo modelo impulsor de la autonomía y la independencia económica de la mujer. Dafne. No, quizás solo insistir en que la autonomía económica de las mujeres pasa por las condiciones base que las mujeres tienen para su crecimiento, para su acercamiento a los recursos, a su propio desarrollo. Y que efectivamente esto de no mirar las diferencias de género no es justicia, es ceguera de género y lo que hace es perpetuar las desigualdades. Por eso es que esas frases no las debemos decir ni replicar, porque lo que hacen es seguir dejando a las mujeres en condiciones de desventaja. Excelente, excelente. María Elena. Un minuto, un mensaje de conclusión. Me parece que la autonomía económica de las mujeres no se va a resolver mientras no se ataque de frente el problema de la altísima cifra negra que hay en violencia psicológica de género. Es la más prevalente, la más difícil de identificar, también la más difícil de denunciar. Y mientras una mujer no sepa que cuenta con esas herramientas que sí ya existen, sí hay una cadena de auxilio, pero de pronto no toda la cadena de auxilio está bien capacitada para enfrentar cuando llega esa mujer y le dice yo me siento así. Y cuando esa mujer se siente así, y si alguna de ustedes se siente de esa manera, mi mensaje final es crean en ustedes, no están locas, no están exagerando, es real, la violencia es real y frente a ella tenemos derechos. Muchísimas gracias. Ivonne, un minuto para tu mensaje de cierre. A mí me gustaría dejar el mensaje de que estas autonomías y esta independencia económica, es decir, no podemos ver este fenómeno sin pensar en cómo estamos violentando el nivel de autoconfianza y en ese bienestar de las mujeres. No podemos seguir con cifras minoritarias en mujeres diciendo no tengo tiempo, no hay oportunidades para crecer, no puedo seguir adelante, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que tener muy en cuenta el bienestar. Tenemos que tener en cuenta
que los casos más altos de ansiedad y de burnout laboral hoy están en las mujeres. El síndrome de despersonalización en las oficinas está sucediendo con mayor frecuencia en las mujeres. Y me parece que no podemos dejar esto al tema de que lo resuelva la siguiente generación, que lo resuelva el siguiente momento. Es un hecho que es fehaciente, que ahí está. Y como organizaciones tenemos que tener estas prácticas diferenciadas, pues insisto, no porque nos la deban, es porque además esto está impactando en indicadores realmente importantes para la organización, como es la productividad, la escasez de talento, la rotación, todos estos temas. Entonces, tenemos una gran labor. Algo que yo escucho con cierta frecuencia en organizaciones y que casi que me suena difícil aquí decirlo, porque yo hablo hoy un poco más de lo que sucede a nivel interno en las empresas, es ¿por qué tendríamos que ocuparnos de esto si no somos psicólogos? Si no somos personas que tenga que estar viendo si se siente mal, si se lo tomó a personal, si no se lo tomó a personal. No, es que una política de trabajo digna y respetuosa se fija en estos aspectos. Entonces no podemos dejarlo de más a un grupo de atención psicológica, no lo podemos dejar únicamente a la sociedad civil. Somos responsables de esos colaboradores que están en nuestras organizaciones y de que tengan el crecimiento esperado. Eso es el mensaje que dejamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto ha llegado a su conclusión. Muchísimas gracias a todos por su atención. Yo aprovecho también para felicitar a Michelle Ferrari por la gran conducción que está aquí con nosotros. Sí. Muchísimas gracias. Y al equipo de trabajo, a todo su equipo de trabajo, si gustan acompañarnos y agradecer a las integrantes de este panel, fabulosas, quienes nos han mostrado un poco de su experiencia. Gracias, Michelle. Y muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Así es que hay muchísimos retos. Gracias por acompañarnos a todo Nos el vemos un equipo. poco para adelante para Sí. Y listas para seguir trabajando y construyendo por nuestro México querido en acciones de mujeres que enriquecen. Gracias. Gracias. Gracias por su inspiradora conversación y por recordarnos que el cambio comienza con acciones concretas. Sigamos avanzando juntos en la construcción de un futuro más justo y equitativo. Los invitamos a la toma de fotografía oficial y para recibir un obsequio de parte de Johnny Walker.